Diga, ¿cuántos están felices de estar esta mañana en este lugar? Alabamos a Dios por todo lo que el Señor está haciendo y por cada uno de sus vidas que esta mañana estamos en este lugar para escuchar la palabra del Señor, para ser edificados en el propósito de Dios. Hemos estado orando intensamente por la iglesia, hemos estado clamando al Señor. Por eso, cuando alguien ora a favor de otra persona, puede estar seguro que en algún momento tendrá una cosecha de bendición. Yo dije que tendrá una cosecha de bendición. Hemos entendido el valor que tiene la oración. Y cada vez que oramos, cada vez que clamamos al Señor, no es tiempo perdido. Recuerde eso, cada vez que usted ora, no pierde el tiempo. Todo lo contrario, se está conectando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Voy a invitarle que mire su Biblia esta mañana. Hoy quiero enseñar. Hoy no voy a predicar, sino que voy a enseñar. Y quiero hablar acerca de economía. Uno de los temas que más incomoda a veces es la economía, porque no sabemos cómo hacer. A veces no sabemos cómo enfrentar tantas crisis financieras. Para nadie es un secreto que la situación económica a veces cambia. De un momento a otro, de pronto usted está bien y de pronto las cosas cambian. Pero vamos a entender principios esta mañana de la palabra del Señor para tener una economía, ¿cómo? A prueba de crisis. ¿Qué tal si lee la palabra de Dios conmigo? Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construye su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. ¿Pero qué pasó? Pero la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre piedra firme. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Hemos adorado tu nombre, hemos exaltado. Vamos, ore conmigo. Dígale: Señor, dame una palabra esta mañana. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por una palabra. Vamos, dígale: Señor, dame una palabra que me dé la puerta de salida para pagar deudas. Dame una palabra, Señor, que haga que mis próximos años sean años de abundancia y no de escasez. Vamos, ore conmigo. Dígale: Señor, yo te pido por favor, dame una palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, que se desaten milagros financieros, que se abran puertas que estaban cerradas, dineros que estaban retenidos, sean sueltos en el nombre de Jesús. Señor, dineros que se tomaron en una ocasión y nunca los pagaron, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, se desata, oh Dios, todo lo que está retenido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y declaramos en esta mañana que y a quién no se le ha presentado una situación económica. Y es que el problema es que usted puede tener una estabilidad económica, pero los mercados globales, la economía mundial, todo el tiempo está cambiando. Y cuando cambia la economía mundial, entonces también cambia la economía de cada persona. Y todo el tiempo estamos viendo como un sub y baja. Cualquiera que oye mi palabra y la hace es como el que construye en un buen terreno. Cúcuta tiene una desventaja, que hay sectores donde no se puede construir. Y digo no se puede, no porque la gente no construya, sino digo que no se puede porque los terrenos son arcillosos, de manera que lo que usted construya ahí se va a reventar, se va a partir. Tiene que tener un buen sistema de bases y de estructura para que la construcción no se dañe. Mire, yo lo digo por experiencia. Durante muchos años aprendemos a edificar, y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en el área económica. Si usted y yo aprendemos a edificar sobre la roca, dice la Biblia, entonces se va a poner estable. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuántos están conmigo esta mañana? Ahora, la mejor base para que la economía esté es sobre la palabra de Dios. Jesús dijo que hay dos claves importantes cuando se trata de la palabra del Señor. Jesús dijo: el que oye y el que hace. Diga conmigo: oír
y hacer. Muchas personas y muchos creyentes les ocurre que divorcian su vida económica de su vida espiritual, como si una cosa no tuviera que ver con otra. Entonces, a veces pensamos que a Dios no le interesa mi economía, o que Dios no está tan preocupado porque seamos prosperados en todas las cosas, y que pareciera que lo único que a Dios le interesa, escúcheme, es nuestra vida espiritual. Pero cuán afligido se pone una persona emocional y espiritualmente cuando comienza su... ¿Cuántos creen eso esta mañana? Aleluya. Ahora, la palabra está llena de principios que pueden llevarnos a tener una estabilidad financiera. Mire, no hay que ser un experto en economía para tener una economía estable. Entonces, ¿qué se necesita? Mirar los principios. Diga conmigo, principios de la palabra. Vamos, póngale un poco de entusiasmo. Diga, principios de la palabra. Ahora, cuando nosotros tomamos los principios de la palabra, es como si construyéramos una casa sobre una piedra, sobre un sueño. A mí me gustaría, yo quisiera, y viven una vida de ilusión. Ahora te voy a decir algo: todo lo que se construye sobre emociones, hablando financieramente, se va a caer. Todo lo que una persona dice es que a mí me gustaría tener, es que yo sueño con tener. Cuando una persona comienza a construir una economía sobre sueños y sobre proyectos ilusorios, literalmente esa economía nunca se va a mantener. Ahora, pero si una persona toma los principios de la palabra y los aplica, y los aplica, y los aplica, y los aplica, puede ir ver, pues su vida económica va a ser como la luz de la aurora que va en aumento, y todas las demás áreas de mi vida van a fructificar. Oh, yo no sé si alguien está recibiendo eso esta mañana. Yo estoy diciendo que si usted y yo hacemos lo que Dios nos dice, nuestra economía va a fructificar. Mire, no hay fórmulas mágicas, no hay métodos mágicos. O sea, no es, venga pastor, óreme para que me vaya bien. No se trata de eso solamente. Es cierto, necesitamos la bendición del Señor, y ahora más adelante yo lo voy a explicar. Pero hay principios, hay principios. Mire, yo le decía la semana pasada que uno es el fruto de la economía. Es como el que espera cosechar algo sin haber sembrado nada. Por eso la Biblia dice: es tan importante que yo tome la palabra del Señor y la practique. Hasta aquí está claro. Génesis capítulo 41, vamos un poco más adelante, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Diga conmigo, Dios siempre revela lo que va a pasar en el futuro. Versículo 29. Yo quiero que usted tome esta palabra como una profecía. Los próximos 7 años, eso fue lo que José le dijo al faraón: los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad para la tierra. Versículo 30. Pero después, diga conmigo, pero después llegarán 7 años de una gran hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. Verso 31. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los buenos años. O sea, pueden venir épocas tan difíciles que a uno se le olvida que uno tuvo una época buena. Versículo 33. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Así que lleven a los graneros del faraón, almacenen bien el grano, vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. Yo quiero que lea conmigo el versículo 36. Vamos, toda la iglesia lo va a leer conmigo. De esa manera, ¿dónde están? De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambruna sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. ¿Saben, mis amados? Dios reveló a José hace aproximadamente 4000 años cuál es el ciclo de la economía en todo el mundo y en todas las épocas. El primer economista que la Biblia menciona es José, como un principio. Teníamos lo que queríamos. Había una época en que nos colocábamos la ropa que queríamos. Todos tuvieron una época de abundancia, pero después de esa época de abundancia vino una época de escasez. Pregúntele a mucha gente en Venezuela la época de abundancia que tuvieron. Después vino una época de escasez. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. ¿En cuál época está usted en este momento?
¿Está en una época de abundancia o está en una época de escasez? Ahora, yo le voy a decir dos cosas. Si usted está en una época de abundancia, recuerde que viene una época de escasez. Y esta mañana, mire, así como el Señor lo determinó, lo reveló hace aproximadamente 4000 años, yo estoy seguro que esta mañana el Señor nos está diciendo lo mismo. No piense que la época de abundancia le va a durar todo el tiempo. Prepárese. Pero si usted está viviendo una época de escasez, entonces haga cambios, porque la época de abundancia va a llegar. Si usted hace cambios en la época de escasez, yo le puedo asegurar que viene una época de abundancia. ¡Aleluya! Mire, la clave está en saber aprovechar la época de abundancia. Si usted aprovecha la época de abundancia, la época de escasez no lo va a tomar por sorpresa. Es más, mire, eso pasó en pandemia, usted recuerda. Muchas personas, hubo un antes y un después de pandemia. Antes de pandemia mucha gente había planeado, había organizado, tenía sus reservas. Cuando llegó pandemia ni siquiera se afanaron, ni siquiera les angustió. ¿Sabe por qué? Porque tenían una reserva. Para muchos pandemia fue una época de vacaciones. Los que tenían ahorros fue una época de vacaciones. Algunos se retiraron para sus cabañas y se fueron a comer y a dormir porque tenían una reserva. Pero los que no tenían nada, los que comían del diario, los que no pensaban en el mañana, de alguna forma en ahorrar, en administrar bien, cuando llegó pandemia se dieron cuenta que no tenían nada. Hello. ¿Sabe? José le dio a Faraón unos consejos que son la clave para tener una economía a prueba de crisis. Y es lo que yo quiero enseñarle esta mañana. Algunos principios de la palabra que usted puede tomar, usted los puede aplicar aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Principios que no dependen de su estado emocional, principios que no dependen ni siquiera de su nivel espiritual. Simplemente si oímos y hacemos. O sea, la clave está aquí, no solamente en escuchar esta palabra, sino que usted tome cada principio y comience a aplicarlo. Y si usted comienza a aplicar lo que la palabra de Dios dice, yo le aseguro que nos vamos a ver en el futuro en otra condición económica. Yo le aseguro que en el futuro usted no va a hablar de lo que necesita hoy. En el futuro usted va a hablar de lo que Dios ha preparado para su vida. ¿Alguien lo recibe esta mañana? ¡Aleluya! Ahora, cuando José se presenta delante de Faraón, dice la Biblia que a José lo traen delante de Faraón porque el Faraón había tenido un sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas y 7 espigas secas. Y que las espigas flacas o dañadas se comían a las espigas buenas. Igualmente ocurría con las vacas gordas. Y nadie había podido interpretar el sueño. Así que el copero del rey, que había estado preso con José, le dice al faraón: hay alguien en la cárcel que yo conocí, impresionante. Ese muchacho tiene un espíritu de interpretación, no sé de qué, pero él sabe lo que pasa con los sueños. Así que lo mandaron a llamar. Pero cuando mandan a llamar a José, Faraón espera encontrarse con un esclavo preso que viene como un adivino. Lo que no esperaba Faraón era que cuando José abriera su boca se encontrara con un economista que sabía bastante de principios. Cuando él le interpreta el sueño, le dice: Faraón, le voy a interpretar el sueño. Pero el problema no es ese. El problema es que vienen 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de escasez. Diga conmigo: José sabía de economía. La pregunta es: ¿dónde aprendió? Porque a veces pensamos que todo viene por inspiración del cielo. Entonces es como el que dice: yo voy a aprender a tocar piano. Señor, dame la habilidad para tocar piano. Y esperamos que Dios como que le mueva los dedos así. A veces pensamos que es mágico. Pregúntele a los muchachos que tocan piano cuántas horas practican. Pregúntele cuántas veces tuvieron que pasar y los acordes no sonaban. Pregúntenles. No es de la noche a la mañana, porque nos gusta lo mágico, nos gusta lo que pasa del momento a otro, nos gusta poco esfuerzo, nada de sacrificio. Ahora, la pregunta otra vez: ¿de dónde José sacó información? Mire, José aprendió en las escuelas que tuvo. La primera escuela de José fue la casa de su padre. Cuando José estuvo en la casa de su padre, él escuchaba a su padre. ¿Cómo se llamaba el padre de José? Hello. ¿Cómo se llamaba?
Hay que leer la Biblia. José, Jacob. Y dice la Biblia que Jacob hablaba de economía y José aprendía. Ahora yo quiero preguntarle a los muchachos que están aquí: ¿usted está aprendiendo de economía con sus padres? ¿O está ignorando las enseñanzas? Porque José no desaprovechó el tiempo. Cada vez que su padre Jacob hablaba de finanzas, hablaba de administración, él prestaba atención, él escuchaba, él aprendía. Luego, por circunstancias de la vida, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, y ahí tuvo que poner en práctica lo que había aprendido en su casa. Ahora dice la Biblia que cuando José llegó a la casa de Potifar, llega como un esclavo, pero como él sabía principios de administración, de economía, dice la Biblia que fue puesto en un lugar de administración. Era el encargado de toda la casa. A pesar de ser un esclavo, tenía privilegios. Pero Dios dijo: no, le falta otra escuela. Ahora le voy a explicar algo. En la casa de su padre, José aprendió de economía. Fue la teoría. En la casa de Potifar tuvo que aprender o practicar los principios que había aprendido. Pero había algo más que le faltaba a José para poder llegar a palacio. ¿Y sabe cuál era? Aprender etiqueta y protocolo. ¿Y con quién aprendió eso? Recuerde que cuando José estuvo preso ¿con quién? Con el copero y el panadero del rey. Ahora ellos le enseñaron: hable de esta manera, párese de esta forma, comporte de esta manera. Por eso cuando José llega delante de Faraón piensa que va a hablar con un esclavo que está preso, pero de pronto cuando este hombre, José, abre la boca, se da cuenta que es un economista, que es una persona que tiene protocolo, que tiene la forma correcta de hablar, de dirigirse al rey. Y entonces José le dice a Faraón: búsquese a alguien que sea inteligente. Y Faraón dijo: no, ¿para qué lo voy a buscar? Ya lo tengo, ya lo encontré. Porque toda persona que se prepara será llevado a lugares de honra. Toda persona que se prepara será llevado a lugares de bendición. Yo tengo que preguntarle esta mañana: ¿usted se está preparando para lo que Dios lo llamó a hacer? ¿Usted quiere servirle a Dios? ¿Está preparando? ¿Está aprovechando las escuelas? Mire, hay escuelas que nos ayudan a formar en el área económica. La escasez es una escuela que forma. ¿Cuántos están aprendiendo de la escuela que se llama escasez? Si usted no aprende nada de la escasez, mi amado, le voy a decir algo, le tengo malas noticias. La escasez lo va a volver a visitar. Porque la primera vez que viene la escasez viene como un maestro. La segunda vez que viene la escasez viene como un verdugo. ¿Alguien me escuchó lo que le dije? Si usted cuando la primera vez vino la escasez no aprendió de ella, luego va a venir la escasez y lo va a subyugar. Por eso la escasez es una buena escuela. Una pérdida económica es una buena escuela. Aprenda de las pérdidas financieras. El que no aprende tiene que volver a repetir la lección. Hello. Ahora, José se preparó para ver al faraón. Él le dijo a Faraón, cuando él interpreta el sueño, mire, insisto, Faraón esperaba que José le interpretara el sueño otra vez para la cárcel. Pero como José estaba preparado, le dio principios. Mire, mis amados, yo creo en el poder de la oración. Yo oro por mi economía, yo oro por la economía. Anoche pasé horas orando por su economía. Anoche, ¿sabe cuál fue mi oración? Durante 2 horas diciéndole: Señor, bendice a los fieles de la iglesia, prospéralos, ábreles puertas. Y yo quería cambiar de oración, pero mi oración seguía insistiendo en el Espíritu. Y oré por al Señor por su vida y por su economía, porque yo estoy seguro que lo mejor de Dios está por venir. Todavía no lo hemos visto, así que tenemos que esperarlo. Alguien tiene que creer esto esta mañana. Pero te voy a recordar algo: principios. ¿Qué son? Principios. Un principio es una verdad bíblica que tomamos, que adoptamos, que abrazamos y comenzamos a practicarla todos los días hasta que vienen los resultados. Ahora, ¿cuáles son esos principios? El primer principio que José le dio a Faraón y que sirve para tener una economía a prueba de crisis es que José le dijo a Faraón: administre bien el dinero y los recursos que tenga en su mano. Levante su mano derecha y diga conmigo: voy a administrar bien el dinero. Vamos, pero dígalo en serio, diga: voy a administrar bien el dinero y los recursos que tengo en la mano. Ahora, José le dio a Faraón
tres cosas que debía hacer. O sea, cuando José le habló a Faraón, le dijo, lo primero que tiene que hacer es administrar bien. Tienes que administrar bien los recursos y el dinero que tenga ahora en su mano. ¿Cuánto tiene usted ahora? Hay que administrarlo bien. Hay una canción de un cantante secular que dice, tanto trabajar y no tengo nada. Y es contradictoria la canción. Si usted le ha prestado atención, no a la música o no a la melodía, sino a la letra, la canción dice como la vida es inestable, entonces toda la plata que me llega la voy a malgastar. Eso no tiene sentido. Más bien, como la vida es inestable, yo debería administrar bien el dinero que llega a mis manos. Hello. Ahora, ¿qué le dijo José a Faraón? Le dijo, debes hacer tres cosas. Debes planear, distribuir. A ver, otra vez. Planear, distribuir y controlar. Otra vez. Planear. Otra vez, una tercera vez. Planear, distribuir y controlar. ¿Qué? Todos los recursos que llegan en tu mano. Y especialmente en la época de abundancia. Mire, mi hermano, permítame leerle un texto que a mí me confrontó. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Lea conmigo. Los sabios tienen riquezas y lujos. O sea, la gente tiene riquezas y lujos es porque es un golpe de suerte. No. Los sabios tienen riquezas y lujos. Ahora, ¿quién es una persona sabia? El que oye y obedece. ¿Quién? Pero está la otra cara de la moneda. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Miren, si Faraón no le hubiera prestado atención a José, si Faraón hubiera dicho, no, ¿cómo se le ocurre que usted siendo un esclavo me va a venir a dar clases a mí de economía? La historia hubiera dicho que toda esa generación se hubiera muerto. Hubiese sido la segunda catástrofe mundial porque todo el mundo había muerto. Mire qué importante fue que para Faraón haber escuchado a José. Qué importante es para usted esta mañana escuchar la palabra del Señor. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios. ¿Y qué es una persona necia? Alguien que no está pensando con claridad. Los necios gastan. ¿Cuánto? Todo. Qué peligroso es cuando usted gasta todo lo que tiene. Eso es muy peligroso. Que en una salida se fue con dinero y llegó ni para una botella de agua. Qué peligroso. Ahora, el consejo decía, en primer lugar tenemos que planear. Diga conmigo, voy a planear. Vamos, diga, voy a planear. Ahora, ¿qué significa planear? Planear tiene que ver con darle destino a las cosas antes de llegar. O sea, planear tiene que ver con hacer o saber qué hacer. ¿Qué voy a hacer con el salario, con el dinero antes de recibirlo? Mire, antes de usted, por ejemplo, ¿a usted cuándo le van a pagar? ¿Hoy qué es? Bueno, ya estamos finalizando el mes. Ya le van a pagar, ya viene quincena, digan amén. Bueno, los que no esperan quincena no digan. Pero ya viene quincena. Antes de recibir el dinero, haga una lista en las cosas que va a invertir el dinero y no cambie. No diga, yo coloqué aquí que iba a ahorrar, pero mejor no, todavía no. No. Planear es que usted va a hacer una lista de esto y no lo va a cambiar. Eso es planear. Ahora, a Dios le gusta la gente que planea así. Mire, ¿sabía usted que cuando Dios fue a crear el cielo y la tierra tenía un plan? Dios no creó primero los animales y al ser humano y después, ¿dónde los pongo? No, dice la Biblia que fue creando una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Era consecutivo, era fruto de un plan perfecto. O sea, cuando Dios mostró la creación, Dios tenía un plan. Por eso a Dios le agrada la gente que planea,
Pero que no como lo que yo enseñaba la vez pasada, que hace planes de preocupación. No, aquellos que planean en Él, aquellos que miran la palabra de Dios, dice, wow, si la palabra de Dios me está diciendo que yo debo hacer un listado de lo que voy a hacer con mi dinero, entonces eso es hacer un plan. Ahora, mire, yo le voy a decir algo. Cuando conocemos la palabra de Dios, honrar a Dios debe ser una prioridad. Por eso lo primero que usted debe colocar en su lista de planeación es honrar a Dios. Si Dios no es lo primero, será lo último, o tal vez nunca va a estar en su presupuesto. Mucha gente al final dice, bueno, si me alcanza, le honro al Señor. Y el problema es que no les alcanza. Porque a Dios hay que honrarlo primero. Si usted coloca a Dios en primer lugar, la Biblia dice, Dios honra a los que lo honran, pero aquellos que lo desprecian serán tenidos en poco. O sea, si yo dejo a Dios de último, no lo incluyo en mi presupuesto, no lo incluyo en mis planes, yo le aseguro algo, Dios no te va a bendecir el 90. O sea, si usted no coloca a Dios en prioridad, no espere que Dios lo bendiga, porque Dios no es Dios. Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe lo que estamos haciendo. Por eso hay que planear. Ahora, yo le voy a decir algo, mire. Si usted está honrando a Dios fielmente, pero el dinero no le alcanza, es porque hay algún principio de la palabra de Dios que no está poniendo por obra. Hay algo que está pasando por alto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando usted honra a Dios y es fiel, Dios te va a bendecir. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y va a venir abundancia, y va a venir bendición, y Dios te va a sorprender. Eso dice la palabra del Señor. Pastor, pero es que lo que yo me gano es apenas el mínimo. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Porque Dios un día le dijo, mire, Elías se ganaba el mínimo, el profeta Elías. Pero un día Dios le dijo a Elías, tal vez Elías le dijo, Señor, no me alcanza el sueldo. Y el Señor le dijo, tranquilo, voy a mover a los cuervos para que te sostengan. Mire, cuando usted le es fiel al Señor, Dios va a mover cuervos para que te bendiga. Dios no va a respetar tu salario mínimo. Te puede dar mucho más. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y eso es algo que debemos tener claro. ¡Aleluya! Ahora, cuando Dios nos desafía a honrarle, ¿sabe qué nos está diciendo o nos está enseñando? Administrar. Porque si usted sabe cuál es el 100, sabe cuál es el 10 y sabe cuál es el 90 que le queda. Hay gente que no sabe cuánto se gana. No sé cuánto me gano. Y eso es malo. Porque si usted no sabe cuánto se gana, entonces va a terminar gastando más. Por eso hay que planear. Diga conmigo, voy a planear. En segundo lugar, es más, mire, yo le voy a decir algo y un consejo acá. Cuando vaya a hacer mercado, haga una lista. ¿Cuántos hacen lista para hacer mercado? ¿Y los demás? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debo hacer una lista? Porque si usted no hace un listado de lo que necesita comprar, va a llegar a la casa con cosas que no necesitaba y le van a faltar otras que sí eran importantes. Y luego va a tener que sacar dinero extra. Mire, a un amigo le pasó. Me llamó y me dijo, pastor, hay una promoción de papel higiénico. Ah, qué bueno. Después al rato, más tarde lo encontré de nuevo, me dijo, compré 48 rollos de papel higiénico. Wow. Está planeando un problema estomacal o algo así. Pero luego me dijo, usted no tiene que me preste porque se me olvidó comprar el arroz y me lo gasté todo en el papel. Mala planeación. Pero lo segundo que tenemos que hacer es distribuir. Diga conmigo, distribuir. Y distribuir tiene que ver con separar el dinero de entre los demás gastos fijos o importantes. Ahora, cuando se trata de distribuir, significa que usted va a separar el dinero. Diga conmigo, separarlo. Vamos, dígalo en serio, diga separarlo. El dinero hay que separarlo. Hay que separar para la vivienda, para el ahorro, para los servicios. Hay que separar o distribuir. Entonces, por ejemplo, usted tiene gastos fijos como arriendo, servicios, mercado, transporte. Sepárelo. Cuando le llegue el salario. Ahora usted le va a decir, pastor, pero es que tengo que pagar algo. Comience hoy. ¿Cuándo va a comenzar? Hoy. Tal vez hoy, si separa, no va a tener todo el dinero para el arriendo de mañana,
Pero si comienza hoy, le aseguro que en un par de meses, cuando usted va a revisar allá el cajón, el bote, lo que sea, usted va a abrirlo y se va a dar cuenta que ahí tiene lo del arriendo, que ahí tiene lo de los servicios, y nunca más se va a volver a ver atrasado. Nunca más va a decir: présteme dinero para pagar algo. Un amigo mío me decía que cuando él separaba el dinero del arriendo, oraba por los billetes. Los voy a acomodar aquí, y los tenía bien acomodaditos. Les decía: los voy a acomodar aquí para que se reproduzcan entre ustedes. Y cuando yo vaya a buscar el arriendo, ya este debe estar completo. Ya deben haber multiplicado, haber tenido más niños billetes. Pero yo creo algo. Que Dios bendice la organización. Por eso distribuya. Mire, por ejemplo, usted se ganó 100,000 pesos y tiene arriendo, servicios. Saque, así sean de a 5,000 pesos, pero sepárenlos. Ahora, no sea que cuando se le presenta una necesidad: ay, yo tengo por ahí guardado el arriendo, lo voy a gastar. No, ese dinero no se toca, ese dinero no es suyo. Si usted lo reservó para los servicios, no lo toque. Busque otra opción, mire otra opción, porque si usted siempre está sacando de aquí para tapar un hueco, va a abrir 2 huecos más grandes. Por eso separe el dinero. Pastor, ¿eso funciona? Sí, a mí me ha funcionado por 20 años. Y en 20 años nunca me han cortado los servicios. En 20 años, escúcheme, nunca he quedado atrasado con ningún arriendo en ningún lugar. No es gracia, no solamente es una obra de bendición, es principio de administración. Miren lo que dice la Biblia, Proverbios 13:23. Dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de justicia. O sea, el barbecho es el campo, es la despensa. O sea, Dios a todos les va a dar, pero si usted no lo administra bien, si usted no lo distribuye, nunca va a haber la bendición de Dios para su vida. Y hay algo aquí bien importante, mi hermano, y que yo creo que es importante que lo hagamos. Si nosotros no distribuimos el dinero y hacemos cambios, la economía nunca va a mejorar. Usted va a tener momentos buenos, pero como no tienen una buena base, su economía va a volver atrás. Mira, hay personas que Dios los bendice un día. De pronto, de la noche a la mañana, le llega un dinero que no esperaban o que no estaba planeado. Y Dios los bendijo. Pero como no hay principios, como no hay una buena base, en poco tiempo vuelven otra vez a su anterior estado. ¿Conoce a alguien así? ¿Y por qué? Porque lo que hace que una edificación económica se mantenga son principios. Practicar principios. Número 3. Y es aprender a distribuir. Diga conmigo, hay que distribuir. Bueno, ya le dije distribuir, ¿no? Controlar. Número 4. Número 3, controlar. Y controlar tiene que ver con no gastar el dinero en cosas que no se han planeado. Mire, el controlar es muy importante y es ejercer dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, planeó y luego distribuyó, pero si no controla y no se guarda el impulso, mira, hay cosas que usted y yo todavía no deberíamos comprar. ¿Qué le dije? Dígaselo al que está a su lado, dígale: hay cosas que usted todavía no debería comprar. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. No es que me voy a comprar el último iPhone, es que para eso trabajo. Mira, a veces las compras con esa excusa de que para eso trabajo, se convierten en un serio problema económico. Y entonces luego tenemos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no supimos controlar. Ahora, es bueno darse gusto, sí, pero los gustos van a venir como resultado de principios. Si una persona planea, distribuye y luego controla sus gastos, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a colocar su mano ahí. Yo dije que Dios va a colocar su mano ahí. Así que lo primero que José le dijo a Faraón era que tenía que administrar bien. Mire, si a usted se le olvida todo lo que yo he predicado esta mañana, por lo menos recuerde una cosa: administre bien lo que Dios le ha dado. Pero hubo un segundo principio que José le dio a Faraón, y fue aplicar el principio del ahorro.
Diga conmigo, principio del ahorro. Ahora, José se preparó para enfrentar la escasez ahorrando. Mire, José no le dijo a Faraón, no, tranquilo, cómase todo que mañana va a mirar a ver qué vamos a hacer. No, él le dijo, vamos a ahorrar. Dígale al que está a su lado, dígale, vamos a ahorrar. Ahora, pastor, ¿cómo se ahorra? Poniendo aparte. Díganme los que ahorran. Ay, sangre de Cristo. Mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué la pobreza se mantiene en muchos hogares? Porque no hay reservas. Le voy a mostrar la Biblia. Marcos capítulo 25, versículo 3. Mateo capítulo 25, versículo 3. Mire cómo dice. Las descuidadas, ¿las qué? O sea, esto le pasa a los que son descuidados. Llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Ya le voy a explicar el contexto del pasaje. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también llevaron aceite de reserva. Ese pasaje habla acerca de las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor. Ahora, el principio, aunque el texto tiene que ver con la venida del Señor, el principio es un principio también administrativo y económico. Si usted no tiene reservas, cuando venga la necesidad, ¿de dónde va a echar mano? ¿Sabe qué recuerda la gente cuando está pasando una crisis económica? Las épocas en que malgastaban el dinero. Cuando se están comiendo 2 arrocitos, dicen, uy, yo me acuerdo que un día me compré 10 kilos de carne y llamé a todos los vecinos, vengan a comer, que estoy rico hoy. Ahí vienen los recuerdos. Mire, las reservas de oro son las que le dan el valor a las monedas de un país. Si un país no tiene reservas de oro, su moneda no vale nada. Un ejemplo, pastor, el bolívar. ¿Cuánto vale un bolívar? Pero ¿cuánto valía un bolívar antes? Ahora, ¿qué cambió si es el mismo billete, es el mismo país? Que Venezuela sacó todas las reservas de oro. Todas, absolutamente todas. Venezuela no tiene reservas de oro. O bueno, las tienen, pero en otras partes. Lo mismo pasa a la economía. Si usted no tiene ahorros, si usted no tiene una base financiera, literalmente su economía está en alto riesgo. Porque a veces, mira, a veces ¿sabe cuál es el problema? Nos estamos gastando hoy lo que nos vamos a ganar mañana. No es que yo sé que mañana me llega el sueldo y entonces me lo gasto hoy. No, hay que hacer. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la salvación, pero yo le voy a decir algo. Una persona que practica principios espera con más alegría al Señor que cuando vive con escasez. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el gran impedimento para ahorrar? ¿Por qué la gente no ahorra? ¿Por qué decimos, no, es que no se puede ahorrar? ¿Sabe por qué? Por el pensamiento de que no me alcanza el dinero. Siempre estamos pensando eso, es que el dinero a mí no me alcanza para ahorrar. Eso es la persona que tiene mucho, que puede ahorrar. Y a veces pensamos que uno necesita ganar mucho para ahorrar. No tiene nada que ver con eso. El ahorro simplemente es una determinación. ¿Qué es el ahorro? Es un seguro de vida. Te lo voy a dar como ejemplo. Por ejemplo, ¿para qué sirven 1,000 pesos? ¿Qué compra usted con 1,000 pesos hoy? No, ni una botella. Bueno, Ali las tiene en descuento, ¿no? Pero las pequeñas son a 1,000. Pero yo le voy a decir algo. Si usted ahorra 1,000 pesos diarios, ¿cuánto va a tener al mes? 30,000 pesos. Si usted los guarda por un año, tiene 360,000 pesos cada año, ahorrando 1,000 pesos diarios. Mire, yo le voy a decir algo. Usted puede comenzar a ahorrar hoy. Cómprese una alcancía.
y ahorre, haga la prueba de los 1,000, o ahorre 5,000, o semanal, o quincenal, o mensual, pero comience a ahorrar. No es que usted echó hoy y mañana ¡guau! Le abrió el hueco. No, es ahorrar, es poner aparte, olvidarse de eso. Ahora, si usted dice, no, pastor, es que yo no soy capaz, entonces dígale a alguien de confianza que se lleve la alcancía por si acaso usted mismo se quiere autorrobar. Hay gente que se autorroba, se paran a medianoche y le abren el hueco. No, ahorre. Ahora, pero no solamente hay que ahorrar dinero, ahorre servicios públicos. Si usted deja la llave abierta mientras se lava la boca, le aseguro que su recibo va a subir. Mire, todo aparato eléctrico que se mantiene conectado a la corriente, esté prendido o apagado, consume corriente. ¿Usted sabía eso? Ahora, si por ejemplo usted dice, no, yo lo tengo enchufado, pero no está prendido, usted está consumiendo. Así que ahorre servicios. Entonces hay personas que no pueden ahorrar porque todo lo tienen que pagar en servicios. Miren, pregúnteme cómo se administra este auditorio. Aquí nada se deja conectado. Y pregunte cuánto pagamos de luz. Ahora, ¿por qué? Porque el principio hay que aplicarlo en todas las áreas. Hay que ahorrar servicios, hay que ahorrar dinero, pero también hay que ahorrar comida. Mire, si en su casa usted come poquito, y yo creo que uno tiene que aprender a comer moderadamente. Aprenda a comer moderadamente. Hay gente que come como si se fuera a acabar el mundo ese día. No, aprenda a comer moderadamente. Recuerde que a su estómago le cabe lo que usted le meta. Si usted come poquito, pastor, ¿y eso está bien? No, uno no debería comer. No es primero, no es bueno, rentable económicamente, y segundo, tampoco es saludable. Hay que ahorrar comida, y si usted la bota, peor. Hay gente que hace unos arrumes de comida para luego botarlo. Créame que se lo digo, que esa comida que usted bota hoy, mañana le va a hacer falta. Así que hay que ahorrar. Levante la mano los que van a ahorrar a partir de hoy. Comience a tomar decisiones. Usted tiene ahí, no sé, 1,000, 2,000 pesos. Comience a ahorrar. Mire más, le voy a decir algo. En ese ahorro tenemos que tener cuidado con los gastos hormiga. ¿Usted sabe qué son los gastos hormiga? Esos pequeños gastos repetitivos. Por ejemplo, hay personas que todas las mañanas, después del desayuno, a la media mañana, se comen 2 o 3 pastelitos. Más bien 3 que 2. Y así lo repiten. Esos son gastos hormiga. Pequeños gastos que van saliendo, pero al final usted va a hacer cuentas y se va a dar cuenta que eso lo desfalcó financieramente. Pastor, o sea que uno debe aguantar hambre. No, búsquese otra opción. Y escúchenme los que son jóvenes. Escúchenme las señoritas que ya están comenzando a agarrar dinero en sus manos. Ahorre hoy, porque si no será un joven arruinado mañana. Ahorre hoy. Y si toda la iglesia comienza un principio de ahorrar servicios, ahorrar en su casa, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir. Yo dije que el Señor lo va a bendecir. Vamos, aplauda a Dios esta mañana. Aleluya. Pero hay un tercer principio que, aunque José no se lo enseñó a Faraón, estaba en la vida de José. ¿Sabe cuál es ese principio? Mantener la bendición de Dios. La Biblia dice que Dios estaba sobre José, y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, porque Dios estaba con él. Mire, hay que practicar estos principios, sí. Hay que administrar bien, hay que ahorrar, pero hay que tener la bendición del Señor. Ahora, la bendición de Dios no es un regalo. Diga conmigo, la bendición de Dios no es un regalo. Entonces, ¿qué es? Es una retribución. O sea, la retribución significa que es el resultado de hacer algo. Quiere decir que la bendición de Dios no va a venir por enviar 20 mensajes en línea. Si usted envía este mensaje, le va a venir una bendición. No, así no viene la bendición. La bendición viene, insisto, cuando practicamos la palabra del Señor. Eso dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente
a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el secreto entonces de la bendición? Hacer o cumplir la palabra del Señor. Mire, mi hermano, permítame irle dando mis conclusiones esta mañana. José no salió de la cárcel, José no salió de esclavo de la casa de Potifar por un golpe de suerte. ¿Sabe que estaba viendo Dios en José? Que habían principios que él estaba practicando indiferentemente donde estaba. Porque cuando estaba en la casa de Potifar administró bien. Cuando estaba en la cárcel administró bien. Ahora Dios te está viendo, Dios lo está observando a usted. Me está observando a mí en la necesidad, en la escasez. Dios te está viendo. Recuerda que somos hijos de Dios. Él te está observando. Él está viendo qué haces en la mañana cuando te levantas. ¿Cuál es tu actitud cuando te falta algo en la casa? ¿Cuál es su actitud cuando no tiene dinero para cancelar compromisos? Dios está mirando eso en usted. Dios está probando su corazón. Pero hay algo que Dios esta mañana te quiere decir. Dios dice: yo te voy a bendecir, pero tienes que comenzar a obedecer. Porque si Dios te bendice sin nosotros cumplir su palabra, Él dejaría de ser justo. Y si deja de ser justo, deja de ser Dios. Dios te va a bendecir, sí, pero ¿cuándo? Cuando usted y yo comencemos a practicar principios. Mire, mi hermano, yo he practicado estos principios y los he enseñado por muchos años. Desde que los entendí, me di cuenta que la bendición no es un accidente, que la bendición viene cuando practicas principios. Y no son principios demasiado complicados. Hay que hacerlos todos los días. Y si usted comienza hoy, yo le aseguro que en unos años habrán cosas de su economía que van a cambiar. Es más, tal vez usted no va a llegar a este lugar o donde estemos en la forma en que llegó hoy. Tal vez usted no va a tener las mismas necesidades que hoy tiene. Le aseguro que cuando venga esa época, usted va a poder celebrar lo que el Señor ha prometido para su vida. Yo quiero que se coloque de pie, por favor. Vamos, colóquese de pie esta mañana.